esta verdad tan preciosa de Habacuc. Este libro que debe llamarnos a la atención, así como Santiago nos llamó la atención y trabajó en nuestro corazón. Habacuc está después del profeta Nahum y antes de Sofonías. Sé que suena difícil para cada uno, pero ahí está, seguro que está. Quizás has leído Habacuc algunas veces, pero no has dado tanta intención a este libro que vamos a tratar. Pero mira lo que dice Habacuc, capítulo 1, en el versículo 1 en adelante. Dice así el Señor: profecía y visión del profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, Señor, te llamaré y no me harás caso? ¿Hasta cuándo clamaré a ti por causa de la violencia y no vendrás a salvarnos? ¿Por qué permites que vea yo iniquidad? ¿Por qué me haces espectador del mal? Solo veo destrucción y violencia. Ante mis ojos surgen pleitos y contiendas. Por eso tu ley carece de fuerza y la justicia no se aplica con verdad. Por eso los impíos asedian a los justos y se tuerce la justicia. Miren entre las naciones, observen, asómbrense, quédense atónitos, porque haré una obra en sus días que ustedes no la creerían si alguien se lo contara. Porque voy a levantar a los caldeos, pueblo feroz y impetuoso, que marcha por la anchura de la tierra para apoderarse de moradas ajenas. Imponente y temible es, de él mismo proceden su justicia y su grandeza. Sus caballos son más veloces que los leopardos y más astutos que lobos al anochecer. Todo este pueblo vendrá, o al galope vienen sus jinetes vienen de lejos, volarán como águila que se apresuran a devorar. Todo este pueblo vendrá para hacer violencia. Todos sus rostros se dirigen hacia adelante y reunirán cautivos como arena. Se mofarán de los reyes y harán burla de los príncipes. Se burlará de toda fortificación. Levantarán terraplenes y la tomará. Entonces su espíritu pasará y se acabará. Devolverá a su Dios esta su fuerza. Entonces pasará como el viento y seguirá, y se les tendrá por culpable, porque hace de su poder su Dios. ¿No eres tú desde la eternidad, oh Señor, Dios mío, Señor mío? No moriremos, oh Señor, para juicio los has puesto. Tú, oh roca, lo has establecido para corrección. Muy limpios son tus ojos para mirar el mal, y no puede contemplar la opresión, porque miras con agrado a los que proceden pérfidamente, y guardas silencio cuando el impío devora al que es más justo que él. Porque has hecho a los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen jefe. A todos los sacas con anzuelo, el pueblo invasor, los arrastras con su red, y los junta en su malla. Por eso se alegra y se regocija. Por eso ofrece sacrificio a su red y quema incienso a su malla. Pues gracias a ella su pesca es abundante y suculenta su comida. Vaciará pues su red y saciará y seguirá matando sin impiedad a las naciones. Vamos a orar. Padre, nos acercamos delante de ti, reconociendo que tú eres bueno, justo, un Dios fuerte y celoso por tu gloria. Celoso, Señor, para engrandecerte, para engrandecer tu nombre, para elevar tu nombre sobre todas las naciones. Y todo lo que tú haces
es para tu gloria. Todo y todas tus acciones, tus palabras, es para exaltar tu bondad. Pero tu sabiduría y la forma como manejas los tiempos y todas tus acciones sobrepasan nuestro entendimiento. Y a veces, Señor, confrontan nuestras ideas del Creador. Pero aquí estamos delante de ti, Señor, para conformarnos a tu bondad, para conformarnos a tu sabiduría, para que nuestra mente esté cautiva a tu verdad. Padre, por eso necesitamos de tu Espíritu, porque como el profeta, clamamos, Señor, por justicia. Clamamos que nos ayudes a ver la verdad. Que nos ayudes, oh Señor, a que no vivamos en medio de un pueblo injusto, donde la ley es quebrantada, donde la verdad es oprimida, donde los malos prosperan y los justos fracasan. Padre, vivimos así en nuestros tiempos. Vivimos en una sociedad donde lo bueno es llamado malo y lo malo bueno, donde los valores fueron cambiados y distorsionados, donde la justicia no prevalece, donde la maldad predomina, donde, Señor, los impíos asedian a los justos, donde hay pleitos y contiendas. Y a veces, Señor, pensamos que tú no estás haciendo nada. A veces pensamos que tú eres mero espectador mientras toda esta maldad prospera en nuestro tiempo. Pero queremos, Señor, entender cómo tú obras, cómo tú actúas para descansar. Descansar en tu voluntad. Descansar, Señor, porque tus planes son poderosos y perfectos, porque tus caminos son eternos. Tú eres el Dios eterno, santo, santo, santo. Por eso habla con nosotros y enséñanos, oh Dios, a vivir para tu gloria, aunque no llegamos a entender, aunque no entendemos la forma como actúas en este mundo. Pero danos fe para poner nuestra esperanza solo y exclusivamente en ti. Oh Dios Todopoderoso. Por eso pedimos, Señor, que bendigas a los padres en este día. El mundo exalta a los padres en un único día, pero ellos son la base de la sociedad. Los hombres son o deberían ser aquellos que estarían luchando en contra de la injusticia, levantando en alto tu verdad o la justicia y la ley. Padre, queremos pedir por hombres que se levanten como, no solamente en su casa, pero en la sociedad, que cuiden, que protejan, que velan por los débiles, que velen por los valores en la sociedad, pero principalmente dentro de los hogares. Señor, levante y capacítanos a nosotros los hombres y a los padres de familia para poder aplicar tu ley, tu verdad, y enseñar a las siguientes generaciones a cultivar en ellos una mente o la misma mente que hubo en Cristo. Señor, ayúdanos como padres a ser siervos. Siervos que aman, que guían, que protegen, que sembran, que podamos ser hombres temerosos tuyos. Señor, ayúdanos a los padres a amar a nuestras esposas, a nuestros hijos y a guiarlos en el temor del Señor. Padre, protéjanos, protejan el hogar, las casas, las familias, de la maldad que el mundo está levantando una mentira, que ya un hogar no necesita ser hecho de hombres y mujeres, sino que cada uno puede escoger qué género poner. Pero tu verdad,
es que una familia es constituida de entre hombre y una mujer. Señor, que los hijos que nazcan ahora, que ellos puedan crecer con estos valores. Y ayúdanos como hombres a implantar estos valores en nuestra casa. Señor, como cristianos, ayúdanos a defender los valores bíblicos en nuestro hogar y en nuestra sociedad. Y a no permitir, Señor, que la mentira prevalezca, que la injusticia tome cuenta de nuestros hogares y de nuestra comunidad. Padre, bendice a los padres aquí. Señor, bendiga a Camilo, que será padre pronto, le dé a él sabiduría, le dé a él entendimiento, la responsabilidad de cómo ser un padre según tu voluntad. Ayuda a él a meditar en tu verdad. Ayuda a él principalmente a conocerte cada día más, para que pueda servir a su bebé, a su esposa, y que de una manera que tú, Señor, seas glorificado. Señor, bendice a Marcelo, a su hogar, su casa, su trabajo. Ayuda a él, Señor, a permanecer fiel a tu verdad. Que el cansancio de su trabajo no le quite los ojos de ti, pero que él pueda descansar en tu verdad. Señor, ayuda a otros hombres y mujeres que están aquí, Señor, viniendo a la iglesia, que puedan mirar fijamente a ti, aunque no entienden la forma o dónde están pasando, pero que puedan por fe vivir para tu gloria. Señor, oramos por aquellos que no están viniendo, que tú les protejas, que tú les guardes del mal, que tú les puedas dar el entendimiento de tu verdad y que puedan ser hijos obedientes y no, Señor, hombres y mujeres que no atienden a tu verdad. Necesitamos de ti, Señor. Necesitamos de tu ayuda. Necesitamos de tu gracia. También quiero orar, Señor, por aquellos que están pasando por aflicción en su hogar. Quizás no están mirando, no ven tus manos, no ven la obra que tú estás haciendo. Pero ayúdalos a pesar de esto, Señor, a perseverar. A pesar de las dificultades de la vida, la enfermedad, los dolores, pueden poner su corazón delante de ti. Señor, por esto venimos, porque queremos descansar en tus manos, en tu presencia. Guárdanos y guíanos para glorificar tu nombre. Oro también, Señor, por la iglesia en Brasil, la iglesia bautista de la gracia, por el pastor Gilson Santos, el Señor que tiene orado tanto por nosotros, está pasando por momentos tan difíciles, que tú pongas tus manos sobre él, restaure su físico, restaure sus fuerzas, que él pueda, Señor, ser renovado su mente y sus fuerzas para seguir proclamando tu verdad, para que él pueda bendecir, Señor, a otros como has bendecido a mi propia vida. Señor, guárdalo de todo el mal, así como su esposa. Bendice también al pastor Javier Pérez y su esposa Silvia, que ha estado con neumonía estas últimas semanas. Señor, guarda a ellos del mal. Úsalos para el avance de tu reino. Señor, que el enemigo no tome ventaja en sus debilidades. Señor, proteja a sus dos hijas para que puedan crecer en tu temor y reverencia de tu nombre. Señor, bendice a esta congregación en Sabadell, que ellos puedan predicar y vivir la verdad, no como religiosos, pero como hijos santos tuyos, y que exalten tu verdad. Señor, bendice tu pueblo aquí en España, que tu palabra pueda correr libremente a lo más recantos donde no ha llegado todavía, pero que levante iglesias bíblicas para proclamar tu verdad. Y Señor, enséñanos a caminar por fe y no por vista. En nombre de Jesús. Amén. Hermanos, después de pasar 8 meses estudiando el libro de Santiago, donde aprendemos a reconocer que la fe auténtica, genuina, o la fe madura se ve por hechos, ¿verdad?
La fe no es simplemente decir que creemos, sino debo demostrar cómo vivimos. Y el pueblo en el libro de Santiago no es diferente que el pueblo aquí en Habacuc. Han pasado por pruebas, por momentos difíciles, pero nuestra fe, la fe que agrada al Señor, es una fe que lucha contra el yo para obedecer a Cristo, para obedecer la voluntad del Señor. Pero hemos visto que la fe en Santiago es una fe que viene de una oración, de orar, de clamar, de una vida de oración, de una vida que transforma mi mentalidad, mi corazón y sujeta a la voluntad del Señor. Por eso hemos visto que la oración verdadera es cuando yo voy con mi voluntad, con mis ideas y soy transformado por la voluntad del Señor. La oración, yo estoy alineando mi voluntad con la voluntad de Dios. Esto es lo que significa orar. Pero también en la oración reconocemos la grandeza de Dios en sus obras perfectas. Porque el verdadero gozo viene por saber que el Señor ha empezado una obra en nuestras vidas y Él la terminará, la perfeccionará hasta el último día. Es saber en la oración que Él está en control. Él es el Dios que controla todas las cosas. Y nada sale de su soberanía. Pero ahora quiero empezar una nueva serie en el libro, este gran libro de Habacuc. Un libro que habla de un profeta que está peleando con el Señor. Peleando en oración. Pero más que todo, Habacuc está peleando con él mismo, lo que él sabe de Dios. Y tal vez lo que debe salir de aquí es que quizás tu teología, lo que entiendes del Señor en la práctica es diferente. Y esto es lo que debes moldear tu vida. Todo lo que tú sabes de la palabra del Señor, que en realidad, puesta a la luz de tu experiencia, se ve diferente. Porque cuando leemos, ¿no?, la palabra del Señor dice, 1000 caerán a mi derecha, 10,000 a mi izquierda, y tú dices, wow, voy a prosperar, ¿verdad? El Evangelio de la prosperidad, cuando llega en el libro de Habacuc, que dice, no, esto no es bíblico, no es inspirado por Dios. Por esto, hermanos, lo que queremos ver en Habacuc es cómo el profeta entendió la voluntad de Dios. Pero no es fácil entender. No es fácil entender lo que Dios está haciendo en medio nuestro. No es una tarea sencilla. Sería fácil, ¿verdad? Simplemente recibir un comunicado y obedecer, pero no es. Pero es cuando entendemos todo lo que Él hace, todo lo que Él dice, y entonces obedecemos y adoramos a Él. Esto trae paz a nuestra alma. Esto trae quietud. Esto trae tranquilidad. Pero mientras no entendemos nada de sus obras en nuestro medio, hay trastorno. No podemos dormir, hay inquietud. Pero lo que quiere llevar a nosotros, hermanos, es una vida de diálogo con el Creador. No solamente para buscar respuestas entendibles, pero buscar un corazón que obedezca, aun cuando no entendemos el por qué Él hace. Por eso la pregunta que debemos hacer para este libro es, ¿qué pasaría si tus oraciones a Dios fueran respondidas de forma contraria a lo que tú imaginas, a lo que tú pides? ¿Qué pasaría si Dios, en tu sufrimiento, en tu desesperación, su respuesta solo aumenta tu desespero? ¿Cómo reaccionarías? Si estás cansado de todo,
Y la única pregunta que te haces es, ¿hasta cuándo durará esta situación, Señor? ¿Existe una salida para las tensiones de la vida? ¿Cuáles son las salidas que el Señor mismo nos da? ¿Qué salida da el Señor para el sufrimiento? ¿Dónde está esta salida? Por eso la pregunta más difícil que debemos hacer en los momentos más conturbados de nuestra vida es: ¿dónde estoy buscando la verdadera alegría? ¿Dónde tú y yo estamos buscando el verdadero gozo, descanso, paz para nuestra alma? El único gozo que permanece, o la alegría que trae, el verdadero contentamiento, no está en este mundo. No está en las cosas de esta vida. Está en Dios. El verdadero gozo que viene de lo alto es el gozo que no desaparece cuando estoy pasando por densas oscuridades. Es cuando no tengo nada y permanezco confiando en aquel que es irremovible. Que aun cuando las fuerzas malignas me empurran para medio del valle de la sombra de la muerte, yo encuentro fuerzas para enfrentar las adversidades con integridad y con fidelidad. Pero muchas veces, hermanos, estoy seguro que como yo, ustedes han buscado la felicidad o desean la felicidad de diferentes maneras. Quizás algunos de ustedes han encontrado felicidades en otras personas. Quizás has buscado el complementar tu vida ayudando a otras personas y te encuentras feliz en servir a otros. Otras personas han buscado felicidades en la psicoterapia, que es el camino para algunas personas. Otros encuentran un poco de placer y gozo en libros que prometen pasos para alcanzar la felicidad, enseñándote a aprender a cambiar malos hábitos emocionales que te hacen infeliz. Hay libros que dicen 10 pasos para la felicidad. Léalo y al final saldrá llorando. Pero otros lo que quieren es una felicidad momentánea. Queremos ser felices hoy, ya. Desean aumentar su felicidad como si fuera una receta, buscando tener el control de las situaciones. A veces buscamos un nuevo trabajo, nuevos amigos, un nuevo país, una nueva botella, una nueva relación. A veces queremos una nueva tarjeta de crédito. A veces buscamos la aprobación de los demás para intentar ser feliz. Pero todo esto lo hacemos porque no hemos encontrado la felicidad verdadera. No hemos encontrado el único ser que nos hace estar en paz con nosotros y con Dios. Por eso, ¿cómo podemos encontrar la verdadera felicidad que me ayudará a permanecer fiel aún en la profunda crisis de mi vida? Este es el tema de Habacuc. ¿Cómo puedo encontrar paz en medio del conflicto? Por eso el propósito del libro es mostrar cómo el profeta resolvió su problema de fe. Cómo él pudo hacer frente a las diferentes o aparentes dificultades de su teología. Hermanos, tú y yo tenemos una teología. Teología significa conocimiento de Dios. Tú tienes un conocimiento. El problema es que este conocimiento es probado frente a las tribulaciones, frente a las pruebas. Pero muchas veces
los problemas, mi experiencia es un obstáculo al cumplimiento de las promesas de Dios. Porque la forma como yo abordo los problemas, yo quiero traer un Dios que quizás no lo conozco. Por eso Habacuc habla de Dios de cierta manera que quizás él no lo conocía. Quizás él estaba equivocado y él levanta cuestiones muy interesantes. Si te has dado cuenta, él grita, ¿por qué? ¿Por qué permites el mal? ¿Por qué, Señor, si tú eres bueno, por qué el mal vence? Y no solo eso, él dice, pero también ¿hasta cuándo? Si tú eres el rey, eres bueno, ¿por qué el mal sigue triunfando? Y es interesante que Habacuc es un libro que va a desafiar tu fe, mi fe, delante de dificultades, delante del dolor. Pero el dolor que no para, sino que aumenta. Un dolor que va aumentando hasta que todo sea destruido. Por eso este es un libro, hermanos, que estamos leyendo del periodo muy crítico para Judá. Estamos hablando del año más o menos 609 antes de Jesucristo. Era una nación que se había apartado de las reformas del rey Josías. Imperaba la violencia, la opresión contra los pobres. La ruina afectó todo el sistema legal de la nación. El rey aquí ya no se levantaba más, era Joacim para hacer justicia, sino que en los días del profeta la destrucción y la agitación serán firmemente establecidas en este tiempo. El furor de esta nación. Por eso Habacuc, al ver todo lo que está pasando, él pregunta, ¿dónde estaba Dios en todo esto? Él luchó, oró, él presionó a Dios en medio de una catástrofe. Pero el profeta es un modelo saludable de la fidelidad a Dios en medio del sufrimiento. Él terminará su libro con un salmo de alabanza. Y espero que después de terminar este libro ustedes puedan vivir alabando al Señor aún en medio de una catástrofe, aún en medio de tiempos difíciles. Tú levantarás tu voz en adoración. Por eso los historiadores nos cuentan que los caldeos atacaron a Jerusalén en el 9º mes del 5º año de Joacim, en el año 605 a.C. Y mira lo que Segunda de Reyes dice. Además, Josías expulsó los adivinos y los hechiceros y eliminó toda clase de ídolos, el resto de las cosas detestables que se veían en el país de Judá y en Jerusalén. Lo hizo así para cumplir las instrucciones de la ley, escrita en el libro que el sacerdote Hilquías encontró en el templo del Señor. Ni antes ni después de Josías hubo otro rey que, como él, se volvieran al Señor de todo corazón, con toda el alma y con todas sus fuerzas, siguiendo en toda la ley de Moisés. Pero a pesar de eso, el Señor no apagó el gran fuego de su ira que ardía contra Judá por todas sus ofrendas con que Manasés la había provocado. Por lo tanto, el Señor declaró: voy a apartar de mi presencia a Judá, como lo hice con Israel. Repudiaré a Jerusalén, la ciudad que escogí, y a este templo, lo cual dije, este será mi lugar donde yo habito. En el capítulo 24 de Segunda de Reyes dice: de hecho, eso le sucedió a Judá por orden del Señor, para apartar al pueblo de su presencia por los pecados de Manasés y por todo lo que hizo, incluso por haber derramado sangre inocente, con la cual inundó a Jerusalén,
por lo tanto el Señor no quiso perdonar este pueblo. Habacuc está en la misma época que Jeremías. Y Jeremías dice en el capítulo 35, entonces vino palabra del Señor a Jeremías. Así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel. Ve y dile a los hombres de Judá y a los habitantes de Jerusalén, ¿no aprenderán a escuchar mis palabras?, declara el Señor. Yo he hablado a ustedes repetidas veces, con todo no me han escuchado. También les he enviado a todos mis siervos, los profetas, enviándolos repetidas veces a decirles, vólvense ahora cada uno de su mal camino y menden sus obras y no vayan tras otros dioses para adorarlos, y habitarán en la tierra que les he dado y a ustedes y a sus padres. Pero no me prestaron atención y me echaron. Ciertamente los hijos de Jonadab, hijo de Recab, han guardado el mandato que sus padres les ordenó, pero este pueblo no me ha escuchado. Por tanto, dice el Señor, Dios de los ejércitos, el Dios de Israel, ciertamente traigo sobre Judá y sobre todos los habitantes de Jerusalén toda la calamidad que he pronunciado contra ellos, pues les hablé, pero no escucharon. Los llamé, pero no me respondieron. Jeremías, él sigue diciendo, ¿por qué motivo de mi ira y de mi furor ha sido esta ciudad para mí desde el día en que edificaron hasta hoy? De modo que será quitada de mi presencia por todo el mal que los israelitas y los hijos de Judá hicieron para provocarme a ira. Ellos, sus reyes, sus jefes, sus sacerdotes, sus profetas, los hombres de Judá y los habitantes de Jerusalén. Ellos me dieron la espalda y no el rostro. Aunque les enseñaba, enseñándoles una y otra vez, no escucharon ni aceptaron mi corrección, sino que se pusieron sus abominaciones en la casa que es llamada por mi nombre, profanándola. También edificaron los lugares altos a Baal, que están en el valle de Ben-Emón, para hacer pasar por el fuego a sus hijos y a sus hijas en honor a Moloch. Esto nunca les había mandado, ni me pasó por la mente que ellos cometieran tal abominación para hacer que Judá pecara. Ahora pues, así dice el Señor Dios de Israel, en cuanto a esta ciudad y a la cual ustedes dicen, va a ser entregada en manos del rey de Babilonia por la espada, por el hambre y por la pestilencia. Así que este es el contexto de Habacuc. Este pueblo, la consecuencia por no escuchar las promesas del Señor, sus profetas, iba a ser destruida. Y Dios no iba a revogar esto, lo iría a destruir. Lo iba a destruir con todas sus fuerzas, porque no le dieran oído. Pero el profeta, sabiendo de la profecía de Jeremías, él empieza a clamar por el Señor, a rogar. Él empieza a decir, Señor, el invasor se acerca. Y esto aconteció en el año 597. El pueblo de Judá fue destruido completamente por los babilonios. Y fue llevado Joacim, el rey, arrastrado. No hubo ni siquiera un velorio para él, digno de un rey de Judá. Pero como veremos, este profeta, él separa este texto en el primer capítulo en 3 discusiones. Primero el profeta habla, Dios le responde, y luego él hace una respuesta a la oración del Señor. Y lo que vamos a hacer es intentar ponernos en los zapatos del profeta para entender lo que está pasando. En primer lugar, lo que vemos es el clamor del profeta. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo y por qué? Ahora mira que la situación que el profeta está viendo era una terrible anarquía. Ya no había ley. Abundaba la violencia, la crueldad y los crímenes eran flagrantes.
La lujuria estaba por todas las partes y nadie quería volverse a Dios. Más bien, ni querían escuchar las voces de los profetas. ¿Quién más querían esperar? Pero aquí hay una inquietud. La inquietud que anima al profeta, que inicia un diálogo o una discusión con el Señor. Y él clama por justicia divina, no de los hombres. Mira cómo él dice, ¿cómo es posible que un Dios justo permita que haya injusticia en su pueblo? ¿Cómo Dios permite que la opresión y la angustia tomen cuenta de su pacto, de su pueblo? Y estas preguntas nos dan la impresión, hermanos, de que Habacuc no empezó a orar cuando vio el mal. Así había tiempo. Tiempo en que él estaba orando. Estaba orando por Dios, por una respuesta. Y Dios no le respondía nada. ¿Qué haces tú y yo cuando Dios no responde nuestra oración? ¿Desistimos? ¿Dámonos por vencido? ¿Aceptamos la situación? ¿O continuamos gritando a aquel que es poderoso? Porque mira la cabeza del profeta. Él sabe el Antiguo Testamento, por lo menos el Pentateuco. Él conoce Éxodo, por ejemplo, Éxodo capítulo 2. Mucho tiempo después miró el rey de Egipto. Los israelitas, sin embargo, seguían lamentando su condición de esclavos y clamaban a Dios pidiendo ayuda. Sus gritos desesperados llegaron a oídos de Dios, quien al oír sus quejas se acordó del pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Fue así como Dios se fijó en los israelitas y los tomó en cuenta. Habacuc sabe que cuando el pueblo clama a Dios, Dios viene a rescatarlo. Salmo 145 dice, el Señor está cerca de todos los que lo invocan, de todos los que le invocan en verdad. Cumplirá el deseo de los que le temen. También escuchará su clamor y los salvará. El Señor guarda a todos los que lo aman, pero a todos los impíos destruirá. Esta es la mentalidad del profeta. El Señor está cerca de los que lo invocan. Y el Señor responde a los que invocan de verdad. Entonces lo que nos debe llevar es clamar a Dios, invocar su nombre. Y el profeta lo hace una y otra vez, una y otra vez. Pero es interesante ver que lo que el profeta no solo se queja del tiempo de Dios de responder, sino también el por qué no responde, el por qué no actúa, el por qué Dios no está haciendo algo. El Señor le llevó a ver iniquidad. El Señor lo llevó en medio de un pueblo para ver la opresión que se vivía. Los juicios de las cortes estaban siendo manipulados. Las exigencias de la ley de Dios estaban siendo distorsionadas. No había juicio. El justo no podía escaparse de los ataques del maltrato de los impíos. Esto dentro de una sociedad que amaba a Dios. No estamos hablando de nuestra sociedad en España, en Europa. Estamos hablando de un pueblo que conocía a Dios, que debería ser diferente de las demás naciones, pero dentro de este pueblo vivía la iniquidad. Era un pueblo en que Dios ya había advertido que el pecado traería serias y graves consecuencias. Pero ante la inactividad de Jehová, su palabra podría perder impacto. ¿Es esto la preocupación de Habacuc? La preocupación del profeta era acerca del nombre de Dios. Él estaba clamando.
Pero no era una murmuración, sino que era la expresión de un corazón dolido y apretado por el sufrimiento y injusticia a su alrededor. Era un incómodo delante de la realidad. Ahora mi pregunta para ti y para mí es: ¿eres sensible a la injusticia en la cual vivimos hoy? ¿O ya endureciste tu corazón y dices, bueno, así es este pueblo? Hermanos, una oración honesta, con el corazón, no se avergüenza de clamar a Dios por justicia. La verdadera oración no es solamente decir, Señor, bendice mi día, bendice mis pies, ayuda a que me salga bien en este examen, en esta prueba. Esto no es una verdadera oración. No hay problema en orar de esta manera, pero simplemente no es una oración venida de la palabra de Dios. La verdadera oración demuestra sensibilidad con la fragilidad del ser humano. La verdadera oración que nos mueve a ir al trono de la gracia es para luchar contra la infidelidad de la nación en la cual vivimos. Cuando estamos caminando en un mundo en contra de Dios, necesitamos clamar a aquel que lo creó todo. Necesitamos entender que en lo que Dios está demostrando en su respuesta es que muchas circunstancias son preparadas por Dios mismo para que alineemos nuestra vida con Él, pero también para hacernos acercarnos a Él. Él te lleva en lugares difíciles para acercarte a ti. Dios no quiere cambiar las circunstancias, Él quiere cambiarte tu corazón. Pero más a veces lo que Él hará es ponerte en circunstancias más adversas todavía. Por eso la oración es un ejercicio que Dios nos ha dado para nos aproximar más del dolor, pero aproximarnos más a Él. Pero también es a través del dolor que te hace ser una persona más sensible al dolor de los demás. A que empieces a ver al otro de una manera diferente. Es cuando Dios te lleva a sufrir, cuando puedes entender el sufrimiento de los demás. Es de la manera como Dios te consuela en tu sufrimiento, podrás consolar a los que sufren. Así que es en medio del dolor que Dios transforma tu carácter. Yo no sé qué situaciones adversas tú puedes estar enfrentando. Yo no sé lo que tú realmente está pasando hoy, o lo que puedes pasar mañana. Pero cuando vemos la oración del profeta Habacuc, debería llevarme a mí y a ti a la oración y una relación más íntima con Dios para saber enfrentar el día malo. Porque solo podemos enfrentar este día cuando estamos abrazados a nuestro escudo, a nuestro Redentor, a nuestra roca, cuando hacemos de Él nuestro refugio. Pero la oración no es apenas para que Dios haga lo que tú quieres. La oración es para que nuestro corazón se conforme a la voluntad de Él. Es para que nuestro corazón diga, se echa lo que tú quieres, no lo que yo quiero. Por eso, ¿cómo está tu corazón por los sufrimientos de los demás? ¿Cómo está tu corazón al ver otros sufriendo? ¿Tienes un tierno corazón? ¿O no te importa lo que otros sufren? Detrás de hasta cuándo, oh Señor, se encuentra un hombre que insiste que Dios hable. El silencio de Dios es impenetrable e intolerable para el profeta. Pero Habacuc cree que podrá tolerar más si es capaz de entender por qué Dios está actuando o no de una forma particular.
Pero lo que está pasando en segundo lugar con el profeta es un conflicto teológico. El profeta aquí no entiende, no entra en su cabeza, porque él tenía en su cabeza los grandes momentos del pueblo de Israel. Él tenía un Dios glorioso en batalla. Él entendía el rey David, por ejemplo, un hombre según el corazón de Dios, que conocía la voluntad de Dios y las formas de Dios actuar. Y que siempre Dios respondía con poder y gloria y destruía a sus enemigos. Pero cuando nosotros entendemos la nación de Israel, era un pueblo grande con David, unido, pero que después del reinado de Salomón, el reino de Dios se divide, se encoge, se queda menos que un tercio de lo que era. Se divide en dos partes, el reino del norte, el reino del sur. De las 12 tribus, 10 entran en apostasía, se apartan de Dios y frecuentemente cambian de rey por medio de conspiración y asesinato. Y nosotros pensamos tener problemas, pero en esta época ellos sí tenían problemas. Pero imaginen que todo esto fue dividido, se disminuyó, se quedó aún en una menor parte que apostató en gran manera, pero que ahora el juicio está a camino y será a través de una nación implacable e impía que está llegando. Piense por un momento. Es ahí donde Habacuc no entra en su mente. ¿Cómo puede ser de una nación invencible? Ahora se están destruyendo por dentro y viene una nación cruel por fuera. ¿Cómo es posible que tu pueblo se comporte de tal manera? Para Habacuc el gran problema era, Señor, ¿cómo puede ser que dentro de los cristianos o el pueblo de Dios haya pelea, haya confusión, hay conflictos? ¿Por qué siendo tú un Dios santo, guardas silencio y permites que la impiedad progrese sin barreras? ¿Por qué, Señor, dentro de nosotros tú no nos disciplinas y nos permites ser una nación fuerte otra vez? Por eso Habacuc está discutiendo con Dios el problema de la injusticia y la bondad de Dios para él no puede relacionarse. No puede entrar en la mente del profeta la bondad de Dios y el sufrimiento de su pueblo. ¿Cómo un padre puede ver sus hijos sufriendo y no hacer nada? El profeta entonces grita al Señor que la situación está caótica, solo tú puedes ayudar, solo tú puedes intervenir en la situación. Por eso él abre su corazón. Él lanza un grito de desespero. Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tú permitirás esto? Para el profeta ese es el fin del mundo. El mundo va a acabar. Y hasta cierto punto para el profeta Dios mismo está siendo derrotado por los ídolos de los caldeos. Si el pueblo de Dios desaparece, es que el pueblo de los caldeos, de los babilonios, de los impíos es más fuerte que mi Dios, que el Dios Jehová. Por eso Habacuc está rogando por venganza contra los perversos y la defensa de los justos, pero Dios le está diciendo que él había hecho una alianza no santa de habilidad y salvajería para imponer juicio a Judá. Esto no podemos entender. Habacuc llega a decir, Señor, yo solo quería que acabara con la maldad, no que destruyera a todos nosotros. Yo solo quería que tú arreglaras el problema de mi casa, que no trajeran el vecino para arrancar con todo lo que tenía. ¿No era más fácil quitar las malas hierbas y volvernos a la felicidad? No, Habacuc, esto no es la forma que yo actúo. Y el primer problema que encontramos aquí es cuando el discurso de la palabra divina y el discurso de la experiencia religiosa no se encajan.
Para el profeta, está inconformado con Dios mismo. Y sigue cuestionando a Dios, no le encaja. No lo puede entender que Dios actúa en determinadas circunstancias que parece injusto. ¿Cómo puede ser que Dios use una nación impía para destruir su propio pueblo? Pero hermanos, la tribulación es una parte del mover, el actuar divino en nuestras vidas. El Señor está destruyendo la autosuficiencia, el autocontrol y el todo conocimiento de todo, hasta que todo se quede en nada y solo haya dependencia. El profeta o nosotros creemos que podemos controlar a Dios. Podemos entender o queremos que Dios actúe como nosotros queremos. Pero lo que estamos haciendo es poner a Dios una caja. Quizás tú y yo queremos controlar la mano de Dios. Quizás hemos entendido un poco de las doctrinas de la gracia y pensamos que ahora sabemos todo de Dios. Sabemos que cómo Él hará. No, Dios no hace así. Cómo Él actúa. Y cuando vamos en oración, muchas veces queremos controlar la mano de Dios. Haz de esta manera, Señor. Quita la vida de este, pero da vida a este. Hermanos, Él es Dios. Y tú y yo somos hombres. Por eso el dolor y sufrimiento en el mundo muchas veces no son la causa del pecado o de la fragilidad. Es la mano de Dios queriendo transformar a hombres y mujeres a que se arrepienten y vivan en humildad delante de Él. No debe ser incomún que Él use incrédulos. Él ha usado Satanás mismo en la vida de Job. Él ha usado el mismo demonio para destruir la vida de Job y ahora está usando los caldeos para actuar. Por eso la pregunta para ti y para mí es que queremos explicar teológicamente a Dios y no podemos. Él es Dios. Pero cuando tú no puedes explicar quién es Él, ¿huirás de Él? ¿Disminuirá tu amor y devoción hacia Él porque no lo puedes explicar? ¿O te rendirás en adoración, en humildad y en arrepentimiento? Te rendirás a Él y dirás, Señor, tú eres más grande de lo que puedo comprender. Tú eres mayor de lo que puedo pedir o pensar. O clamará para que tu corazón sea moldado conforme a la voluntad de Él. Hermanos, la crisis que el Señor nos lleva puede ser una enfermedad, puede ser la infertilidad, puede ser la falta de dinero, la falta de trabajo, puede ser hasta hijos rebeldes, problemas en la familia, la falta de un cónyuge, puede ser el menosprecio y la indiferencia de alguien hacia ti, pero todo eso, a la luz del plano de Dios, es un plan redentor en la vida de sus hijos. Nada de esto escapa de las manos poderosas, porque Él está trabajando para que tu fe y tu madurez espiritual crezcan. Para que nada más se quede en tu corazón, solo Él. Por eso la respuesta de Dios es fuerte. El profeta dice, hay problemas aquí, Señor. Y Él dice, yo sé. Pero mira quién yo voy a levantar. Mira quién son estos hombres. Pueblo feroz, impetuoso, intemible, imponente y temible es más astuto que lobos al anochecer, vuelan como águilas que se precipitan a devorar, vienen todos ellos para hacer violencia, recoge cautivos como arena, se burlan de los reyes, amontonan asombros para tomarla y se ríen de toda fortaleza. Ahora Dios comienza a explicar al profeta, esto es lo que voy a hacer. Esto es como voy a actuar, Habacuc. No te preocupes, yo te he escuchado.
Ya lo he levantado. ¿Están escuchando? Ustedes experimentarán algo que si alguien contara, ustedes no creerían. Por eso, hermanos, a veces el Señor dice, tú lees el libro de Job y dice, no puede ser. ¿Cómo permaneció? No te preocupes, yo te voy a llevar por ahí. A uno dice, no, Señor, ya he entendido, yo he entendido. No lo entendiste. Necesitas pasar y Él tiene que quebrantarte un poquito más. Él tiene que quitarte algo que tú te amas más que a Él. Él tiene que quitar de tu corazón cosas que están tomando el lugar de Él. Él no comparte con nadie, hermanos. Su gloria es de Él. Y Él tiene que, a veces, rompernos en pedacitos para que entonces digamos, sí, Señor, haz tu voluntad. Hermanos, tú y yo no podemos poner a Dios en una caja y decir lo que Él tiene que hacer. Él es el alfarero. Tú y yo somos el barro. Nuestra percepción o perspectiva de Dios debe moldearse con Él, en su palabra. Debemos mirar sus propósitos y sus actividades y poner nuestro corazón delante de Él en humildad y decir, tú eres siempre glorioso. Tú eres siempre, Señor, digno de gloria y de alabanza. Quizás si tú no crees en el Señor, podría decir algo. Quizás el Dios que tú has hecho no es el Dios de la Biblia. Quizás estás adorando a un Dios hecho por manos de hombres o hechos por tu propia mano. Quizás tú quieres un Dios que te dé solo prosperidad. Este no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia está empeñado a prosperar tu corazón, tu alma, para que descanse en Él. Y esto es lo que el Señor hará, transformar tu corazón, para que tus ojos le vean más grande de lo que eres, más grande de lo que tú piensas. Pero si eres un creyente, tal vez también estás adorando a un Dios equivocado. Tal vez quieres tener a Dios puesto en 5 leyes, en 5 reglas. Hermanos, Dios no es así. Él es libre, Él es grande, Él es infinito, Él es más poderoso de lo que tú y yo podemos imaginar. Pero nuestro llamado es humillarnos delante de Él y reconocer quién Él es. Reconocer, como dice el salmista, tú eres eterno, tú eres santo, eres inmortal, tú eres nuestra roca, tus ojos no pueden ver el mal. Entonces, en medio de este problema hay un problema conmigo, no con el Señor. Por eso, hermanos, Dios está haciendo una obra transformadora en la vida de Judá. Y espero que Él siga haciendo una obra transformadora en tu vida. Para que no más busque en el mundo el verdadero placer. El llamado hoy es buscar el placer en aquel que venció la muerte. Aquel que no llegó a entender, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero haga tu voluntad. Aquel que murió en la cruz por hombres como tú y yo que no merecíamos. Aquel que nos rescató de nuestra vana manera de vivir. Este es el Evangelio. Que nosotros merecíamos ser destruidos como esta nación. Merecíamos morir, ser aniquilados como Judá. Pero Dios aniquiló su único Hijo. Él aplastó su Hijo en la cruz del Calvario para que tú y yo pudiéramos acercar a Él con confianza al trono de la gracia. Que pudiéramos ver en aquella cruz del Calvario, nuestro sufrimiento fue colgado en la cruz. Él venció la muerte, el pecado fue juzgado en la cruz. Y la muerte y resurrección de Jesucristo, Él no solamente hizo algo que es impensable, sino que Él nos rescata. Y Cristo rescata a su pueblo, intercede por ellos día y noche. Él está a la diestra del Padre, intercediendo. Ya no más gritando como Habacuc,
porque Él sabe el día vendrá. Él regresará para hacer justicia definitiva. Por eso ahora a nosotros debemos entender que los sufrimientos traen curas internas. El sufrimiento trae crecimiento de verdad. El sufrimiento vuelve nuestras vidas más sensibles. Y es esto lo que Dios quiere hacer. Que tú y yo no queremos controlar a Dios. Queremos simplemente poner nuestro corazón en humildad y reverencia al Creador. Porque Él pagó lo que tú y yo no podíamos pagar. En Cristo Jesús. Amén. Esto es solamente una introducción. Lo que este Dios poderoso hará y ha hecho a través de Habacuc. Amén. Que el Señor, hermanos, en estos días que tenemos por delante, que tengamos satisfacción, no en lo que sabemos de Dios, sino en quién Él es. Que Él trabaja para su gloria, para levantar su pueblo de la crisis y despertar nosotros como Él hizo con Habacuc, que tenía una percepción de Dios que no correspondía con su realidad. Y que tú y yo podemos ver a Dios con otros ojos y amarlo con más fervor, con más entendimiento, porque no hay nada malo en hacer preguntas. Lo malo es quedarnos callados y no clamar a Dios que actúe de acuerdo a su carácter. Que el Señor nos ayude a levantar de nuestra comodidad, que el Señor nos ayude a doler por el mundo que estamos enfrentando, por la injusticia que hay en este mundo. Que no seamos indiferentes, porque Dios no es indiferente. Dios, Él castiga el mal. Dios, Él juzga a los perversos. Él usó los caldeos, sí, pero lo juzgó a ellos también. Así que el llamado hoy, tanto para incrédulos y para creyentes, es venir, riéndate a los pies de Cristo. Riéndate al Señor y adora a Él, a donde tú estés. Amén. Vamos a orar. Padre, te alabamos y te bendecimos por tu gran poder, por tu gloria, por tu majestad. A veces, Señor, tú nos llevas por valles en que no podemos entender. No comprendemos, Señor, todo lo que pasa a nuestro alrededor. Y ni conseguiremos comprender. Pero lo único que entendemos, Señor, es que tú eres grande, que tú eres eterno y eres todopoderoso. Señor, trabajas en nosotros de tal manera que seamos transformados a la imagen de Jesucristo. Que podamos confiar como Cristo, Señor, confió hasta la muerte y muerte de cruz. Que podamos, oh Señor, elevar nuestros ojos, nuestra confianza, nuestro descanso a ti y ser transformados y ser guiados. Señor, haga tu voluntad, pero ayúdanos a entender, Señor, qué estás haciendo con nosotros. Que tu Espíritu nos lleva a rendirte delante de ti en adoración, no por las circunstancias que vivimos, pero porque tú eres. Y ayúdanos, oh Señor, a vivir por fe y no por vista. Sosténtanos, oh Señor. Ayúdanos a perseverar en medio de las aflicciones, en medio de las dificultades, y que salgamos más parecidos con Cristo. Amén. En nombre de Él que oramos, agradecidos.